Y ahora, por último, hablaremos de una de las primeras personas en dedicarse a recibir no solo audios, sino imágenes del mundo espiritual. Klaus Schreiber. Schreiber era una persona que le interesaban los temas paranormales. A mediados de la década de 1970, vio un programa de televisión donde un mentalista doblaba cucharas, e invitaba al público a hacer lo mismo, lo cual Klaus pudo lograr con facilidad, y poco después pudo doblar más cosas, incluyendo una herradura de caballo, demostrando así sus dotes psíquicos latentes. Su vida estuvo marcado por la tragedia, pues, primero quedó viudo de su primera esposa Gertrude, la cual murió poco después de dar a luz a su hija Karin, por lo que ésta fue criada por su hermano y su cuñada. En 1968, su hijo Robert murió en un accidente de motocicleta. Tiempo después, en 1978, la madre de Klaus fallece, y al siguiente año, por un accidente de trabajo, muere su hija Karin a los 18 años. Al poco tiempo, también falleció un sobrino, y su madre, no soportando el dolor, murió unos meses después, y al poco tiempo, su cuñado se suicidó. Eventualmente, Klaus se casó por una segunda vez, ahora con Agnes. Durante una noche de 1982, Schreiber estaba en su sótano tomando unas cervezas con unos amigos, cuando empezaron a hablar sobre un programa de radio llamado Historias Increíbles, que se trataba sobre mensajes de otras dimensiones. Bromeando, sugirió que trataran de hacer contacto con Peter, un amigo recién fallecido. Así que habló lo siguiente en una grabadora de cinta. «Hola, Peter, ¿estás ahí? Ven y toma una bebida». Tras 10 minutos de silencio, Schreiber apagó la grabadora, regresó la cinta y la reprodujo. Él y sus amigos escucharon su voz, y después un zumbido muy largo. Cuando estaba a punto de apagarla, se escuchó una voz que dijo: «Hola, amigos». Todos los presentes identificaron la voz de Peter. Más tarde, sus amigos se fueron de la casa de Schreiber sorprendidos, y la mayoría nunca regresó a su sótano. Después de esto, Klaus transformó su sótano en un estudio, lleno de equipo para capturar los mensajes de los espíritus. Al poco tiempo, pudo grabar la voz de su hija Karin, quien además facilitaba los contactos con los demás familiares y amigos fallecidos. Fue Karin quien empezó a enviar mensajes diciendo que grabara la televisión en un canal en blanco y negro, vacío, con estática. Tras fallar al capturar algo, otras voces le dijeron que apuntara la cámara a la pantalla de la televisión, para que la pantalla se grabase a sí mismo al infinito. Esto logró un efecto de retroalimentación que formaba patrones extraños, y así apareció la imagen de una mujer, y una voz dijo: «Imagen parada». Ese mismo día, Klaus compró una segunda grabadora de video, y al analizar esa imagen, avanzando cuadro por cuadro, reconoció a su hija Karin. Klaus también pudo recibir imágenes de sus otros familiares fallecidos, como su cuñado Heinrich Boden, su abuelo, su madre, su hermana María, su hijo, Robert, y su primera esposa, Gertrude. Además, también se presentaron personas famosas, como Albert Einstein, la actriz alemana, Romy Schneider, el rey, Ludwig II de Bavaria, el obispo, Alois Benzinger. Pero también aparecieron rostros de personas desconocidas. Y, como no podía faltar, con cualquier buen investigador de TCI, Konstantin Raudive hizo su aparición varias veces en pantalla.
Klaus decía que las comunicaciones venían de un lugar, o mundo espiritual, llamado Marduk, donde había una especie de estación, donde mandaban las imágenes, y no solo mandaban imágenes y audios, sino en ocasiones, mandaban mensajes de texto en la computadora. En 1986, Klaus sufrió otra pérdida. Su segunda esposa, Agnes, falleció a la edad de 54 años. Y a los pocos días, al pedirle que apareciera en la televisión, ella mandó esta imagen. Junto con su amigo, el ingeniero Martin Wenzel, Klaus desarrolló varios métodos para capturar y mejorar la calidad de las imágenes. Las grabaciones tenían que ser cortas, pues tomaba mucho tiempo analizar cuadro por cuadro cada video. Klaus permitía ser investigado por cualquiera, científicos y escépticos, y fue así que conoció al profesor Ernest Senkowski, que fue testigo de los experimentos y dio fe de que las imágenes obtenidas eran auténticas. Klaus estaba enfermo del corazón, y el 7 de enero de 1988, falleció tras un segundo infarto, dejando un gran legado, siendo la primera persona en recibir transimágenes. Por su parte, su amigo, Martin Wenzel, siguió investigando y logrando buenos resultados. Sin embargo, esto no fue lo último que se supo de Klaus, pues a los pocos meses de fallecer, ahora era él quien se comunicaba a la Tierra. Sus amigos investigadores empezaron a recibir imágenes y audios de él, en el más allá. De su casa, en el mundo espiritual, de sus familiares, y de sus experiencias en la otra vida. E informó que mandó muchas imágenes, que permanecen en el espacio-tiempo, esperando ser recibidas por alguien, algún día. Varios años después, Ernest Senkowski recibió una llamada telefónica en su casa de Alemania. Al contestarla, Senkowski reconoció la voz de Klaus Schreiber, y le dijo: ¿me permites grabar esta llamada? A lo que Klaus aceptó. Aquí te presentamos un fragmento. Und sag auch dem Reinhold Bescheid, dass die Verbindung geklappt hat. Es ist fantastisch, lieber Klaus. Und sag auch dem Reinhold Bescheid, dass die Verbindung geklappt hat. Es ist fantastisch, lieber Klaus. Leute aus Luxemburg werden sich freuen. Leute aus Luxemburg werden sich freuen. Klaus, hast du versucht, dich manchmal über Radio zu melden? Selbstverständlich. Klaus, hast du versucht, dich manchmal über Radio zu melden? Selbstverständlich. Y bueno, para no hacer este video más extenso, hasta aquí terminamos con los principales pioneros de la TCI. No pudimos mencionarlos a todos, pero en futuros videos mostraremos a algunos más, y también te presentaremos a investigadores que continuaron su legado. También más adelante, veremos cómo a través de los años, varios de los pioneros aquí mencionados, trabajaron juntos, y unieron fuerzas para obtener mejores comunicaciones, y veremos sus resultados. Si te gustó este video, dale like, y compártelo. Hasta la próxima.